que nosotros... Sí, sí, sí. ¿Listo? Tenés que grabar vos. Bueno, ahora. Bueno, se ve el power ahí? Sí, ¿Sí? Buenísimo. sí, se ve bárbaro. Bueno, arrancamos entonces. Buen día para quienes están conectadas y conectados. Perdón todo lo accidentado del comienzo del Ateneo, pero bueno, así es la tecnología. Una breve introducción al porqué de esta presentación. Eh, a ver, como sabrán, desde hace bastante tiempo recibimos pacientes con, o sea, el hospital tiene pacientes con distonías, muchos de ellos con distonías graves, muchos de ellos hacen estatus distónicos y por lo tanto a algunos les toca ver acá en la terapia. Y la verdad que siempre fue un tema que nos generó como cierta inquietud por el tema de que hay posibilidad de manejarlo de diferentes maneras. Sin embargo, como tantos temas en medicina, el tema, la posibilidad de protocolizarlo sin duda que mejora el manejo. Y cuando uno revisa la bibliografía, sobre todo la bibliografía en pediatría, se encuentra, como en tantas cosas, diferentes esquemas. Entonces nos pareció, junto con el servicio de neurología y con ustedes también, que sería bueno tener un protocolo propio que surge de una revisión bibliográfica bastante actualizada y bastante ardua, que ahora les vamos a contar en realidad después de dónde sacamos la mayor parte de los datos para poder, haber podido confeccionar este protocolo. Y bueno, la verdad es que lo que pretendemos es esto, mejorar el manejo de las distonías, específicamente del pre-estatus en la sala y del estatus en la terapia, y del estatus refractario más todavía en la terapia, y bueno, acordar, o bueno, lo que hicimos, el trabajo que hicimos antes, ¿no? Acordar ciertas pautas de manejo que me parece que van a servir para, bueno, completar esto que muchas veces nos resulta difícil de tratar. Bueno, no sé si, Caro, ¿querés empezar? Bueno, Carolina Giliberti es médica de planta de nuestro servicio y junto con Cecilia Vázquez de Neurología y bueno, todos los dos servicios, fuimos quienes diseñamos entonces este protocolo que les mostramos, ¿sí? No, yo voy a pasar. Ok. Bueno, entonces, como les dijo Martín, esto surge de la revisión de la bibliografía del tema. Trajimos este artículo porque es una recomendación del Departamento de Neurología de un hospital pediátrico en Toronto, Canadá, y nos pareció como bastante ordenador a la hora de establecer como la definición de los distintos conceptos. Propone una escala de gravedad dentro de la distonía o sí, de la severidad de la distonía, y en base a eso propone un protocolo de intervención. Así que bueno, después de leerlo y traducirlo, como la idea era como poder replicar este protocolo en las salas, en el pre-estatus, y en la terapia en el estatus distónico y en el estatus refractario. Bueno, entonces, como para empezar, un poco para aclarar o para consensuar algunos conceptos, partimos definiendo distonía como un trastorno del movimiento hiperkinético que se caracteriza por presentar contracciones musculares intermitentes o sostenidas, lo que lleva a un movimiento de torsión con posturas anómalas o no, digamos uno o ambos. El preestatus es el empeoramiento del patrón distónico preexistente sin que haya compromiso de órgano blanco ni compromiso de vía aérea. Sí presenta sueño fragmentado o interrumpido por la misma presencia de las distonías. Y esto representaría un grado 2 o 3 de la escala de severidad, que bueno, ahora más adelante la vamos a ver. El estatus distónico sería aquella distonía que empeora y se sostiene por más de 20 minutos
y se caracteriza por la presencia de disconfort, diaforesis, taquicardia, alteración metabólica o uno o más compromiso de órgano blanco, que ahora vamos a ver a continuación. Y representaría un grado de severidad 4. Y por último, definimos el estatus distónico refractario como aquel que persiste luego de haber iniciado el tratamiento farmacológico, existiendo una o más complicaciones que son potencialmente mortales, como puede ser el compromiso vulvar, la insuficiencia renal o respiratoria, o el compromiso de la vía aérea superior. Trastornos metabólicos acompañado de agotamiento y o dolor. Esto requiere tratamiento en terapia intensiva y corresponde a un grado 4 o 5 en la escala de severidad. Por último, se define el estatus distónico resuelto, aquella distonía que ha mejorado y se ha mantenido estable por un periodo prolongado en el tiempo. Los autores proponen 24 horas en ausencia de infusiones de drogas. Bien, entonces acá estaba la tabla que les mencionaba, la definición de las alteraciones metabólicas o el daño de órgano blanco, definido como hipertermia, insuficiencia renal, mioglobinuria o aumento de SPK, alteraciones electrolíticas que podrían ser un potasio mayor a 5,5 o una creatinina mayor a 1,5 de la basal o un ritmo diurético menor a 0,5 mililitros kilo-hora por un periodo sostenido de entre 6 a 12 horas. El compromiso respiratorio se define por como aquel que requiere soporte con presión positiva, sea BiPAP o CPAP, o la necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Entonces, esta tabla nos parece que es como bastante gráfica y entonces podemos ver lo que les decía hoy, la escala de severidad, que incluso como desde lo visual, con los colores, nos parece que es como bastante representativo y como eso, como que visualmente es bastante simple de entender. Desde la distonía controlada, digamos, como un paciente distónico conocido, con sus crisis controladas, que es un paciente confortable, que logran sentarse, tienen periodos de sueño sin interrupción, eso sería un grado 1. Ya el grado 2 es cuando empieza a aparecer un patrón diferente de esta distonía, el paciente está irritable, incapaz de calmarse, con posturas distónicas, y solo puede tolerar el decúbito, eso se conoce como distonía intermitente, y ya después entraríamos de acuerdo a la gravedad en lo que es preestatus, estatus o estatus refractario, determinando el nivel de urgencia para el tratamiento del mismo de acuerdo a esta escala de severidad. Bueno, cada columna vuelve a decir un poco lo que mencionamos hoy en las definiciones. Bien, ¿esto lo veo yo o lo ven todos? No, yo para que no lo vean y no molesten, ok. No pasa nada. Bien, entonces un poco en base a estas definiciones y a esta escala de severidad, que se plantea el siguiente protocolo de intervención. Si un paciente se encuentra en un estado entre 2 a 5, y si quieren miramos ahí para que visualmente sea más fácil de entender, sería como aquel paciente que ya tiene un patrón de al menos distonía intermitente, ¿no? Que sería un grado 2. Entonces dice, lo primero que hay que evaluar es si hay dificultad respiratoria o hay alguna alteración metabólica significativa. Vuelve a traer los criterios que mencionamos en la tabla. Si existe alguno de estos daño de órgano blanco o alteración metabólica, eso lo define como un estatus distónico, entonces el tratamiento debe iniciarse en la terapia intensiva. En caso de que esto no esté presente, se va a realizar en forma conjunta el tratamiento farmacológico y las medidas de apoyo. Nos pareció interesante este protocolo que pone también como visualmente las medidas de apoyo al lado, ¿no?, del tratamiento farmacológico, y nos parecía importante como resaltar la importancia de todas estas medidas que muchas veces en el manejo farmacológico de la distonía a veces se nos pierden, pero bueno, como cuán importante es, ¿no?, todo el manejo de los estímulos para el paciente, obviamente el monitoreo continuo, pero todo lo que dé confort, comodidad, minimizar los estímulos que puedan desencadenar la crisis, como son, bueno, algunos de los que siempre revisamos con un paciente con distonía, como es la constipación, como es el dolor,
como pueden ser estímulos sonoros, indicar antipiréticos en caso de fiebre y analgésicos. Ok. Bueno, indicar antibióticos si uno considerara que esto se diera en el contexto de un proceso infeccioso, y el manejo del volumen o de la hidratación y del aporte de glucosa principalmente, que esto también es algo que muchas veces se nos pasa de largo. De hecho, muchas veces el paciente queda ayunado entre que se busca el acceso vascular o priorizando la administración de los fármacos y demás, y bueno, la importancia de no olvidar esto porque también puede gatillar o perpetuar la distonía. Entonces, concomitantemente con el chequeo de todas las medidas de apoyo y confort, está el tratamiento farmacológico. En paralelo con esto, uno puede evaluar si el paciente tiene un plan de manejo de distonía preexistente, que bueno, generalmente los pacientes que tenemos en seguimiento sí son pacientes que ya tienen algún fármaco de base para las distonías. Bueno, se puede hacer un ajuste de ese plan, pero obviamente si el patrón distónico se modificó y en la escala de severidad aumentó, hay que iniciar los siguientes pasos. El primer paso es la indicación de difenidramina. Es importante saber que esta se puede repetir recién a las 6 horas, a diferencia del resto de los pasos, digamos, esto es importante tenerlo presente. El protocolo lo pone tanto como para su utilización en forma endovenosa o intramuscular, o en la utilización enteral o rectal, de acuerdo si el paciente tiene acceso vascular o no. En base a eso va a ser el tiempo que debemos darnos de espera para esperar precisamente la respuesta de este fármaco. Nosotros en general siempre sugerimos con este primer paso, digo, con la indicación de la difenidramina, la indicación conjunta de analgésico, porque, bueno, si el dolor no fue el desencadenante de la distonía, sí seguramente la distonía en sí misma produce dolor y esto va a perpetuar la distonía, así que en general van a ver que ponemos difenidramina más el analgésico. Segundo y tercer escalón se encuentra, o pasos, digamos, se encuentra el uso de clonidina o diazepam. Uno podría usar indistintamente uno u otro. Pensábamos quizá usar en primer lugar lo que el paciente ya, si es que tiene alguno de estas dos como medicación de base, usar eso. Como cuarto paso dejamos el hidrato de cloral, está ahí como con un asterisco, digamos, sabemos que no hay disponible en nuestro país actualmente, pero bueno, lo dejamos como una opción posible a futuro. Fíjense que del paso 2 a 4 pueden repetirse en caso de ser necesario, por eso les hice la observación de que el Benadryl, la difenidramina, solo podríamos repetirla a las 6 horas, o sea, el primer paso no se puede repetir, pero sí el resto de los pasos. Bien, si el paciente permanece en un grado 3 de escala de severidad, se analiza el plan de medicación junto con el equipo de neurología. Si el dolor no se controla, bueno, se considera su terapia para manejo. Y si el paciente permanece o progresa a un estado 4 o 5, bueno, como vimos hoy en la escala de severidad, esto es preestatus o estatus distónico, y el lugar de atención es la terapia intensiva. Bien, y el último paso, bueno, que sería el del estatus distónico instalado, titular la sedación, proporcionar asistencia respiratoria mecánica y continuar con el algoritmo, que es el que vamos a ver a continuación. Sí, dale. Hola, buenas tardes, sigo yo, a ver si puedo pasar. Bueno. Esperen que se... Hoy las compus no andan como... Ahí está. Bueno, continuamos con el algoritmo de estatus distónico refractario. Si el paciente continúa y no responde con el paso 2 y 4 y pasa de estadio de la escala de severidad, si pasa de la escala de severidad que vimos anteriormente, de los colores, que es acá, del grado
3 pasa a grado 4, o sea, el paciente continúa, o sea, el paciente sigue totalmente disconfort, y no puede, se encuentra alterado su ciclo de sueño-vigilia y además suma alteraciones metabólicas como fiebre o anomalías electrolíticas o la CPK aumentada, ya estaría en el grado 4, que sería estatus distónico. Cuando el paciente pasa de estado distónico o estatus refractario, el paciente pasa a la terapia intensiva, y el primer fármaco que se propone en este algoritmo es la dexmedetomidina, y se comienza a titular la dosis según la respuesta, a 0,5 microgramos kilo hora, y a medida que va respondiendo, si responde o no, se puede subir la dosis hasta un máximo de 2 microgramos kilo hora. Si el paciente se llega... si el paciente, aún con la dosis máxima, de velocidad máxima de este fármaco, no logra controlar el estado distónico, se pasa a una infusión de midazolam, con un bolo de 0,1 miligramo kilo, con un máximo de 10 miligramos, considerando el peso del paciente, y bueno, se va subiendo la dosis según la respuesta con una velocidad máxima de 2 miligramos kilo hora. Por supuesto, a medida que el paciente está en la terapia intensiva, hay que ir adecuando las otras terapias, ya sea iniciar la rehabilitación psicomotriz, considerar todas las medicaciones específicas de la distonía, como los anticolinérgicos, como el triexifenidilo, ver, pues seguramente este paciente, como decía Carolina, seguramente tenía medicación de base, si tiene baclofeno. La clonidina, seguramente ya venía con clonidina de la sala, ir viendo si tiene clonidina, clonazepam u otras benzodiazepinas. Y en la opción D, que serían otro tipo de fármacos, agentes dopaminérgicos, en este caso depende de la condición, o sea, la etiología de la distonía. Se puede considerar la levodopa si es un paciente más de una distonía probablemente genética, o tetrabenazina en el caso de otro tipo de distonías que puede ser relacionada con, por ejemplo, encefalitis anti-NMDA o distonías por parálisis cerebral, o incluso también las distonías genéticas. Así que en ese caso se van adecuando las terapias de mantenimiento mientras, como estas se van titulando la dosis muy de a poco, se van subiendo las dosis de las terapias, ya sea dexmedetomidina o pasando midazolam. En el caso de que el paciente sea muy grave y sea refractario, tanto a la dexmedeto como al midazolam, se puede considerar agentes paralíticos no desmoralizantes como una infusión corta de propofol. Eso sería el último escalón de la sedación. Nunca hay que olvidarse de los cuidados en la cabecera de la cama, que bueno, son cuidados como la monitorización cardiorrespiratoria, controlar el QTC, esto ya lo comentó anteriormente Carolina, es muy importante tratar de descartar toda situación que desencadene la distonía, ya sea procedimientos, hacer el aislamiento sonoro, y estar evitando cualquier tipo de procedimiento, o sacándole sangre, o tocarlo, o cualquier cosa que lo altere. Por eso las mantas pesadas, que es una medida propioceptiva, lo suelen usar las terapistas ocupacionales, disminuye la posibilidad de movimientos anormales como la distonía. Y es muy importante ir registrando la escala de gravedad día a día, y puntualmente en este artículo que estamos comentando propone como algo importante es evaluar diariamente la escala de sueño-vigilia, porque uno de los parámetros clínicos que se puede ver en los pacientes es cómo están en esa situación. No solamente si el paciente puede estar confortable, si puede estar sentado y no acostado directamente, sino que el paciente puede ir descomplejizándose a medida que se va sacando todas estas drogas y las infusiones y pasar a su medicación de base, si este paciente logra controlar el ciclo sueño-vigilia. Y en realidad lo que se resume en 3 situaciones: si el paciente duerme tranquilo, si está despierto tranquilo, o si
está despierto, inquieto. Son esas tres observaciones que la familia puede comentarlo o enfermería puede comentarlo y anotarlo en la historia clínica. Eso es un valor muy importante, además de la escala de gravedad, que nos aportaría para determinar y tomar la decisión si poder desescalar los fármacos y las infusiones que le estamos dando para poder pasar en la clasificación de la escala de gravedad, pasarla de 5, 4 y ahí ver si es posible volver el paciente a la sala. Y por otro lado, sobre el enfoque diagnóstico, si es que el paciente no tiene, sería hacer una resonancia del cerebro y los estudios digamos, de medicina translacional, como el exoma o la secuenciación de genoma completo. En el caso, hay pacientes que lamentablemente tienen estatus refractario frecuentemente, sino aquellos pacientes pueden ser candidatos para DBS, y en ese caso, bueno, se hace toda una planificación con resonancia y con neurocirugía funcional del globo pálido para poder determinar hacer ese tipo de terapia. Acá, bueno, todavía no hemos hecho, por ahora no tenemos experiencia, pero bueno, en el Hospital Posadas tenemos un equipo de neurocirugía funcional que sí lo están haciendo por el momento. Bueno, no sé si algo más. A ver qué iba a comentar. Esta escala de gravedad, la primera que la publicó fue Lumsen en 2013 y después se fue afinando un poco hasta que recién en este último artículo se propuso todo este algoritmo. Es interesante porque dentro de la neurología, eh, digamos, las situaciones de gravedad que necesitamos tener un protocolo, por eso fue la necesidad de hacer un protocolo, es tanto en el estatus convulsivo como en el stroke, en el ACV y también en la distonía. Y la verdad es una preocupación, una necesidad que nuestro hospital tenga un protocolo y de hecho desde la SANI, de la Sociedad Argentina de Neurología Infantil, ahora estamos haciendo también un protocolo de estatus distónico. Incluso la Organización Mundial de Parkinson y Movimientos Anormales también ahora en junio hay un encuentro internacional para hablar de este tema en pediatría, porque en adultos hay un poquito más de Parkinson y de movimientos anormales, y bueno, en niños no hay tantos y recién últimamente hay nuevos algoritmos como este que estamos proponiendo. Así que bienvenidos cualquier propuesta y observaciones. ¿Tenemos que compartir o no? Lo dejamos ahí. Bueno, Así de eh, No sé si alguien quiere preguntar. uno que levanta la mano. Hola, ¿qué tal? Sí, nosotros tenemos un problema con el hidrato de clorar que ante dosis repetidas los chicos pueden hacer acidosis. ¿Esa acidosis no complicaría el estado de las distonías de los pacientes? Y si lo complicaría, ¿cuál sería la droga de elección? Creo que es en el cuarto paso, después del diazepam, del hidrato de cloral, porque tenemos a veces ¿cómo se llama? Esos eventos adversos con el hidrato de cloral. Sí, por eso estaba planteado una única dosis de hidrato, por ahí no repetir. El artículo hablaba de 50 miligramos por kilo, que es la dosis estándar, pero también sabemos que uno podría empezar con 25 por kilo y en todo caso completar con otros 25 si no hay respuesta y listo, y hasta ahí, no repetir. O no repetir por lo menos en las primeras 8 horas por el riesgo de acidosis. Sí, sin duda que si lo lleva a la acidosis le complica la distonía, sí. No, bueno, precisamente por eso preguntaba a Martín, porque a veces para sedarlos le damos, no esperamos el tiempo reglamentario para dar la dosis y le damos hidrato de cloral. Y bueno, nada, sabemos que el hidrato produce acidosis metabólica en los chicos,
Por eso mi pregunta era si no había otra droga que suplantara el hidrato de cloral. Una dosis no va a hacer nada, claramente, como vos decís, pero si hacemos en forma repetida, no, esto no va a ser bueno para el paciente. Esa era mi duda, básicamente. Claro, igual pensemos que viene el hidrato ahí cuando esté, porque ahora no está disponible, pero el hidrato ahí viene atrás de un montón de fármacos, ¿no? Que se empezó con difenhidramina, se agregó clonidina, diazepam, en el orden que uno quiera, y recién después ahí el hidrato. Entonces, no es que es un paciente que solo le vamos a ofrecer hidrato, sino que viene ya teniendo efecto de esos fármacos previos, así que bueno, es como un agregado. Pero si no, o ahora actualmente no tenemos disposición de hidrato, ya sería como pasar, o sea, saltear ese paso y pasar entonces a la infusión Dexmedeto Medina. de dexmedeto, claro, y atrás a la de mida. Listo, perfecto. Me parece que eso era lo que tendríamos que hacer, ¿no? Ya que no tenemos hidrato, pasar directamente a la dexmedeto. Me parece a mí que es una opción, pero bueno, eso lo propongo para ustedes que saben más que yo de esto. Gracias. A ver. Y si no, ya, bueno, no, o incluso planteaban parálisis tales para ir a lo posible. Lo empeora la distonía. Sí, creo que es importante que tengamos un orden de fármacos, ¿no? Porque, a ver, los fármacos que mencionamos, al fin y al cabo, en este u otro orden, seguramente son los que usaríamos medio intuitivamente, pero la verdad que si nos desordenamos con el orden de los fármacos, con los intervalos, y quizás después realmente no sabemos cómo seguir, así que nos pareció como importante intentar de alguna manera acordar este orden con algunas cuestiones que nos resultaron llamativas, porque antes de por ahí leer estos protocolos, no sé si hubiésemos dicho difenhidramina como primera opción, si hubiésemos dicho clonidina como segunda opción, creo que todo, no sé qué opinan, pero yo creo que naturalmente si me preguntaban hubiese dicho una benzodiazepina primero que todo, ¿no? Y sin embargo, acá hay como por ahí algunas cuestiones que son interesantes, que si hay evidencia de que funcionan mejor y la benzodiazepina dejarla para más adelante, bueno, me parece que está bueno tenerlo en cuenta. Si el paciente tenía clonidina como indicación de base, ¿debería suspenderla? ¿Está con dexmedeto? No. Y después lo vamos. DNI era luego inavioral. Sí. Y después se lo saca. Claro, por eso era la pregunta. No otra droga, solo la clonidina, sí. Claro, si tuviera además de clonidina, solo la dejaría igual y gotearía dexmedeto. Se me vino la duda, escuchándote, en realidad no lo había pensado antes, solo eso. Más preguntas, pues, de nuevo. No sé. Eso puede ser que funcione y puede pasar, claro. Si nadie más quiere preguntar o comentar algo, damos por finalizado. Estaría bueno si nos pueden por ahí pasar el algoritmo, el protocolo, eso. Ale lo tiene. Ah, ¿Ale lo tiene? Ah, bueno. Sí. Bueno, entonces Ale, pasalo. La guardia. Sí. Para los pediatras. Igual los pediatras ayer me consultaron por otro bebito y creían que era, me preguntó